Mi madre llamó fea a mi bebé en su fiesta de cumpleaños, así que corté lazos y la borré de todas las fotos. Ahora está llorando en Facebook, haciéndose la víctima. El primer cumpleaños de mi hija Sara estaba pensado para ser suave y olvidable en todos los mejores sentidos. Como una brisa cálida en junio o la fragancia de un pastel que permanece en los dedos mucho después del último bocado. Fue una pequeña reunión de familiares y vecinos en el patio trasero, con sillas plegables disparejas hundidas en el césped, platos de papel deshaciéndose bajo cupcakes comprados en la tienda, y niños gritando sin rumbo. El tipo de día del que no escribirías un soneto, pero sí publicarías algunas fotos borrosas con un mensaje como, no puedo creer que ya tenga un año, y seguirías con tu vida. No tenía intención de recordarlo permanentemente, al menos no en el sentido en que lo hago ahora. Sara llevaba un enterito amarillo pálido con una abeja bordada en el pecho, y uno de sus zapatos se perdió en los primeros 20 minutos. Mi esposo, Rick, estaba a mi lado, sosteniéndola torpemente mientras cantábamos feliz cumpleaños, demasiado lento, demasiado fuerte. Mi hermana, Donna, hizo una broma sobre lo desafinada que es nuestra familia, y todos rieron un poco demasiado fuerte, porque eso es lo que hacemos. Sobreactuamos. El aire olía a tenedores de plástico, velas de citronela y hamburguesas quemadas. Debería haber sido un gran día. Entonces llegó mi madre, tarde, como siempre, con un regalo demasiado grande para la ocasión, envuelto en papel dorado brillante. Como si estuviéramos celebrando una coronación real en vez de una bebé embarrándose los ojos con glaseado. Eleanor nunca supo cómo leer una habitación. Solo sabía entrar y ajustar la temperatura. Besó la cabeza de Sara sin mirarla, luego se giró hacia mí, sonriendo con los labios pero no con los ojos. «Te ves cansada», murmuró, lo suficientemente alto como para que Donna la escuchara. «Todavía con ese peso del embarazo, ¿eh?» Me reí rápidamente e instintivamente, porque me había pasado la vida entera tratando de no reaccionar cuando ella atacaba. Rick intentó desviar su atención preguntándole si quería una hamburguesa o algo de beber, pero ella lo apartó con la mano como si fuera una mosca. Parecía demasiado concentrada en inspeccionar la fiesta, como si estuviera revisando un campo de batalla. El incidente ocurrió cuando intentábamos convencer a Sara de soplar su única vela. Todos estaban reunidos alrededor de la pequeña mesa, teléfonos en mano y voces mezcladas con entusiasmo fingido. Me incliné sonriendo y sujeté los pequeños dedos de Sara mientras ella se acercaba a la llama. Entonces mi madre se inclinó, con los labios casi junto a mi oído, y dijo, «Va a crecer fea como tú». No me giré para mirarla. Ni siquiera parpadeé. Literalmente me congelé ahí, con la sonrisa a medias, una mano en la muñeca de mi hija y la otra apretando el teléfono como si fuera a explotar. La vela parpadeó. Sara emitió un sonido parecido a un estornudo, y la llama se apagó. Todos aplaudieron. El momento pasó, pero yo no. Esa noche, después de que Sara se quedó dormida y se limpiaron los últimos restos de glaseado de la terraza, me senté en el sofá revisando imágenes como si buscara algo específico. No sabía qué, al principio. Luego lo encontré. Estaba borrosa y sobreexpuesta. Mi rostro ligeramente inclinado, la boca con esa media sonrisa rara que tienes cuando estás a punto de reír pero algo se siente mal. Mi madre estaba en la esquina de la foto, apenas visible tras mi hombro. Su rostro cerca del mío, labios curvados como un anzuelo y los ojos enfocados. Parecía otra mujer. Nadie más en la foto pareció notarla. Todos estaban concentrados en Sara, pero yo la vi. Yo la vi. Me quedé allí, mirando la foto demasiado tiempo. Rick entró desde la cocina, secándose las manos con una toalla. Viendo las fotos, preguntó. Sí, respondí sin moverme. Esa es linda, añadió, refiriéndose a una foto de Sara con glaseado en el cabello. Pero no le mostré la segunda. No dije nada. Simplemente la guardé en silencio en una carpeta llamada Pruebas, todo en mayúsculas. El problema con madres como la mía es que te hacen preguntarte si tus recuerdos son tuyos o de ellas. Tenía una forma de retorcer las cosas. Así que no estaba segura si estaba exagerando o simplemente sin sanar. Pero esta vez, tenía pruebas. Tenía una foto del momento exacto en que mi cerebro dijo, suficiente. Esa fue la primera foto de la que la eliminé. Abrí mi aplicación de edición, la misma que usan los jóvenes para suavizar su piel y blanquear sus dientes, y empecé por lo pequeño. La recorté. Eliminé su sombra.
Luego pasé a las fotos grupales, específicamente, las del patio trasero. La que estaba sentada cerca de la parrilla. La que sostenía a Sara, pero sin realmente sostenerla, con los brazos rígidos como si la bebé fuera hecha de cuchillos. Eliminar. Recortar. Cubrir con pintura. Se volvió adictivo, como limpiar una herida que no sabías que aún sangraba. Al día siguiente, imprimí 10 de mis mejores fotos y las colgué en la habitación de Sara, todas hermosas, brillantes, alegres y sin rastro de Eleanor. Donna me escribió unos días después: oye, ¿dónde está la foto de mamá con Sara? La del pastel no salió bien, respondí, lo cual era técnicamente cierto. Esa noche, soñé con un retrato familiar, pero cada vez que intentaba sonreír, mi madre se inclinaba y murmuraba algo, haciendo que mi rostro se desmoronara como papel mojado. Me desperté con una determinación ardiente en el pecho. No iba a dejar que Sara creciera oyendo el mismo veneno que yo. No iba a esperar la próxima foto de fiesta ni el próximo insulto disfrazado de verdad. No iba a permitir que mi madre se escribiera a sí misma en la historia de mi hija como lo hizo en la mía, con una lengua afilada y una sonrisa torcida. Y si no quería amar a Sara de verdad, entonces no la amaría en absoluto. Tomé el teléfono y empecé a revisar cada álbum, recuerdo y ubicación digital que mi madre hubiera tocado, y comencé a borrarla. Imagen por imagen, palabra por palabra, recuerdo por recuerdo, porque la venganza no siempre tiene que ser abierta. A veces, es solo un borrar silencioso. Y eso fue solo el comienzo. Hay una diferencia entre olvidar a alguien y decidir que no merece ser recordado. Y no lo comprendí del todo hasta que estaba de pie en mi cuarto de lavado, doblando un par de calcetines de bebé que ni siquiera combinaban, y recordé cómo mi madre solía decirme que era rellenita cuando tenía 12. No con malicia, al menos, no en la forma en que la mayoría lo vería, sino con una ligera inclinación en su voz, como si estuviera diagnosticando un problema que, según ella, solo empeoraría. Y no se equivocaba. Empeoró. No mi peso, sino cómo me llevaba a mí misma. A los 16, ya había actualizado el insulto. Del montón, solía decir, a veces al pasar, a veces en medio de una conversación, como si me estuviera haciendo un favor al decirlo antes de que alguien más lo hiciera. Recuerdo cepillarme el cabello la noche antes del baile de graduación, dejar el rizador demasiado tiempo en un mechón hasta que chisporroteó, y oírla a través de la puerta entreabierta exclamar, es que es olvidable. Quizás sean los ojos. Como si yo no estuviera ahí. Como si no estuviera intentando borrarme más rápido de lo que ella podía. A los 22, le dije que quería mudarme al otro lado del país, empezar de nuevo, tal vez ir a la escuela de posgrado. No se inmutó. Solo murmuró, probablemente fuiste un error de todos modos, como si lo estuviera leyendo de una lista de compras. No lloré. Solo asentí. Porque, ¿qué más puedes hacer cuando alguien te dice una verdad así? O dejas que se te meta hasta los huesos o le escupes antes de que se te quede pegada. Yo la dejé asentarse por años. Pero ahora, tengo a Sara. Y hay algo en convertirse en madre que te hace querer proteger a tu hija del mundo o exponerla a él, paz por paz dolorosa. Yo elegí proteger, porque sabía cuán filoso podía ser el primer corte. Y prefería que fuera ingenua a que sangrara en silencio antes de aprender a hablar. Así que fui más allá de las fotos. Saqué viejos pendrives, copias de seguridad en la nube, álbumes impresos guardados en cajones que no tocaba desde hacía años. Eleanor, mi madre, posaba a mi lado en mi boda con una sonrisa apretada, como si estuviera presenciando una catástrofe en cámara lenta. Abrí la imagen en un editor y la borré meticulosamente. Me tomó 10 minutos. 10 minutos para eliminar décadas de tenerla demasiado cerca, sujetándome como si fuera alérgica al calor humano. Se fue. Eché un vistazo a la foto después. El espacio que ella había ocupado ahora estaba lleno de luz y aire. Parecía mejor sin ella. Luego pasé a la Navidad de hace 3 años. Me informó que si no bajaba el consumo de sal, era muy probable que Sara naciera visca. Lo dijo con una risita, el tenedor a medio camino de su boca. Asentí, demasiado cansada para discutir. Ya no estaba en el fondo de la fotografía, reemplazada por el resplandor del árbol y la hija pequeña de Donna lanzando un adorno de plástico al gato. La borré de un total de 24 imágenes, lo cual es inusual, considerando que solo tuvimos 13 invitados en la fiesta, pero ella logró insertarse en cada situación.
como si estuviera segura de que ningún momento pasaba sin su participación. Donna fue la primera en darse cuenta. Me envió un mensaje 2 días después de que publiqué el álbum revisado en línea. ¿Dónde está mamá en estas fotos? ¿Se fue temprano? Compuse y borré mi respuesta 3 veces antes de decidirme por. Debió haber salido cuando tomaron esas. Técnicamente, eso no es una mentira. Espiritualmente, tal vez. Rick se dio cuenta después. No dijo nada de inmediato, pero me dio esa mirada lenta y deliberada que guarda para cuando está decidiendo si abrazarme o proponerme terapia. Finalmente, durante la cena, preguntó, ¿estás segura de que este es el camino que quieres tomar? Miré a Sara, las mejillas llenas de puré de guisantes, el rostro cubierto de amor e inocencia, y dije, ya estoy a mitad de camino. Lo que no mencioné fue esto: si tuviera una máquina del tiempo, no volvería atrás para evitar hacer esto. Iría aún más atrás y eliminaría a Eleanor de cada cumpleaños, cada recital de danza y cada vez que me paré frente a un espejo y desprecié lo que veía, porque ella me había dado los medios para expresar ese odio. Esa noche, tarde, estaba revisando mi teléfono en la oscuridad cuando noté que apareció una notificación de mensaje. Una línea, sin saludos. ¿Por qué estoy bloqueada del álbum del bebé de tu hija? La miré tanto tiempo que la pantalla se oscureció. No respondí. No necesitaba hacerlo. Ella entendía por qué. Simplemente no quería decirlo. Y, siendo honesta, una parte de mí estaba esperando ver si enviaría otro mensaje, llamaría o incluso aparecería de nuevo como si nada hubiera pasado, pretendiendo que yo era la dramática. Como si siempre la hubiera malinterpretado, como si sus comentarios nunca hubieran sido puñales sino simples observaciones inocentes. Pero no dio seguimiento. No insistió, porque debía saber, en lo profundo de su pequeño pecho cruel, que esta vez yo no iba a retroceder. Esta vez, estaba cortando. Y esta vez, ella no iba a volver. Hay un tipo de venganza que no implica vidrios rotos ni voces gritando, y que no resulta en moretones, prendas desgarradas o marcas de neumáticos en el camino de entrada. Llega lentamente, como veneno en una taza de té, algo que casi sabe bien antes de enfermarte. Y cuando se hace correctamente, nadie puede rastrearlo hasta ti. Así fue como comencé a lidiar con mi madre, como si fuera una infección silenciosa que finalmente estaba tratando después de años de fingir que no estaba enferma. Sí, comenzó con las fotografías. Pero no terminó allí. Quitar su rostro de las imágenes fue simplemente el comienzo. Debajo de esa superficie, la podredumbre impregnaba todo lo que tocaba. Y aún no había terminado de arrancarla. Primero, la excluí del calendario familiar, que Rick y yo usábamos para hacer un seguimiento de cumpleaños, citas, visitas al preescolar, chequeos médicos y feriados. Eliminé su dirección de correo electrónico de la lista de invitados. Borré todos los eventos a los que había sido invitada anteriormente. Eliminé los recordatorios repetidos de su presencia. Luego cambié la ubicación del picnic de la guardería de Sara y solo compartí la nueva información con personas en las que confiaba para no divulgarla. Cuando Donna preguntó por qué había cambiado la dirección, le expliqué que estaban teniendo problemas de plomería. Eso fue suficiente para contentarla. Nadie duda de los temas logísticos cuando se trata de bebés. Todos asumen que el problema pertenece a otra persona. Rick me observaba por el rabillo del ojo, como un hombre observa a una mujer que ha empezado a llevar un cuchillo. No está seguro si se está defendiendo o preparando algo peor. Una noche, mientras Sara dormía y yo estaba acostada en el sofá retocando otra foto antigua, me preguntó, ¿se lo vas a decir? No aparté la vista de la pantalla. ¿Decirle qué a quién? Me dio la mirada gastada que ya me era familiar, la que gritaba, no te hagas la tonta, Jenny. No conmigo. Así que cerré la laptop y lo miré a los ojos. ¿Vas a decirle a tu madre por qué la estás sacando de todo? No respondí de inmediato, porque había demasiado que decir y nada salía como debía. Así que simplemente negué con la cabeza. No merece un cierre, dije finalmente. Ella nunca me dio ninguno. Y esa fue la frase más honesta que había dicho en voz alta en meses. No recibí ningún cierre cuando me dijo que era más bonita antes de que me salieran los dientes. Tenía 10 años. Paraba en el pasillo con un vestido rosa nuevo, radiante porque finalmente tenía mangas que no eran heredadas y estiradas. Me miró y dijo, eras linda antes de esos dientes. Me trató como si fuera una adulta destrozada que ya no quería.
No encontré cierre cuando se burló de mí por llorar en mi propia graduación o cuando dijo que ningún hombre se casaría con alguien tan emocional. Y no recibí ningún cierre cuando dijo que Sara crecería y sería fea como yo. Así que no iba a recibir llamadas corteses. No iba a recibir un anuncio formal. Se enteraría de la misma manera que el resto del mundo, por ausencia. La ausencia, sin embargo, tiene su propio peso. Llena la habitación como el humo, lenta e imperceptible al principio, luego sofocante cuando te das cuenta de que has esperado demasiado para moverte. Ella debió haberlo sentido también, porque menos de una semana después de que la sacara del picnic, apareció en mi puerta. Era un jueves por la tarde. La luz se suavizaba, y el aroma del mantillo calentado por el sol se elevaba de los parterres que no había tocado desde la primavera. Sara jugaba con un balde de bloques de juguete en el suelo, tarareando para sí misma en ese lenguaje encantador y sin sentido que usan los niños antes de que las palabras tengan sentido. Entonces sonó el timbre. Reconocí quién era antes de abrir la puerta. Eleanor estaba allí, sosteniendo una bolsa de regalo que parecía haber salido de una boutique extravagante del centro, con asas brillantes y cintas en lugar de papel de regalo. Llevaba su media sonrisa congelada, la que usaba cuando quería parecer cálida pero no tenía energía para hacerlo. Y diré esto de ella, no empezó con una pregunta, una disculpa o siquiera un chiste. Simplemente dijo, pensé en pasar por Lily. Me quedé en el umbral y no me hice a un lado. No iba a facilitárselo. Adentro, Sara dejó de tararear. Miró hacia arriba, luego hacia la puerta, luego volvió la vista abajo, como si algo en su pequeña cabeza no estuviera del todo bien. Eventualmente, dejé entrar a Eleanor, más por morbosa curiosidad que por gracia. Intentó acercarse a Sara con cuidado, se agachó junto a ella y extendió la bolsa como una hada madrina malvada que ofrece maldiciones disfrazadas de dulces. Pero Sara no se acercó. Ni siquiera sonrió. Miró a Eleanor por unos largos segundos antes de volver a sus bloques y tomar el verde. Como si el momento ya hubiera pasado. Vi el rostro de mi madre parpadear en perplejidad, las comisuras de sus labios se hundieron apenas, no lo suficiente para que la mayoría lo notara, pero yo reconocí cada pliegue en su rostro, cada grieta en su armadura. Esperó a que Sara se acercara, por esa necesidad innata e infantil de extenderse hacia un adulto familiar, pero nunca llegó. En ese instante, algo agudo y decisivo encajó en su lugar, porque incluso los bebés reconocen cuando el amor no es genuino. Tomé la bolsa de regalo de sus manos sin decir nada, la coloqué en la mesa sin mirar dentro, y dije lo único que necesitaba decirse. Creo que es hora de que te vayas. No discutió. No gritó. Solo asintió una vez y se dio la vuelta, sus tacones resonando contra el piso de madera mientras salía de la casa, como si tuviera un lugar más importante al que ir. Pero no lo tenía. Ya no. Porque no iba a quemar la casa con ella dentro. Solo me estaba asegurando de que nunca más tuviera una llave. Siempre supuse que si alguien iba a apoyarme, realmente dar un paso al frente y decir, sí, ella hizo eso. Yo también lo vi. Ella dijo esas cosas. Sería mi hermana. Donna fue quien lo vivió a mi lado. Crecimos en la misma casa apretada con las mismas restricciones opresivas y silencios fríos que duraban más de lo que deberían. Ella estuvo presente cuando nuestra madre me llamó dramática por llorar durante el entierro de papá y luego la llevó a la cocina para susurrarle, gracias a Dios no fuiste tú, cariño. No podría haber soportado eso. Estuvo ahí cuando Eleanor criticaba mi apariencia antes de girarse hacia Donna con una sonrisa tan cálida que jurarías que venía de otra boca. Solíamos reírnos de eso en nuestros veintitantos, tiradas en el suelo de mi departamento con vino barato y comida para llevar, llamándola la chacal y mamá cuando teníamos el valor suficiente. Pero nunca fuimos más allá. Nunca preguntamos por qué Donna recibía el oro mientras yo recibía la grava. Así que cuando eventualmente me escribió, ¿podemos hablar? Supe lo que se venía. La culpa. La perplejidad. Quizás estás exagerando un poco. Aunque me había preparado para eso, igual sentí un nudo en el estómago. El mismo que solía sentir de niña cuando Eleanor gritaba mi nombre desde otra habitación con ese tono que te hacía dudar si habías hecho algo malo, aunque no fuera así. Donna llegó con un café en la mano y una expresión tensa en el rostro, como si intentara no fruncir el ceño pero no pudiera lograrlo del todo. No se sentó de inmediato, sino que rondó por la encimera de la cocina como si no estuviera segura de querer quedarse mucho rato. Esperé a que hablara primero, porque entendía cómo funcionaban las cosas.
Ella necesitaba sentirse en control de la historia. Has estado eliminándola de todo, dijo finalmente, sus palabras cautelosas y lentas, como si esperara que, si la suavizaba lo suficiente, yo no notaría que venían cargadas de juicio. Asentí y me apoyé contra la pared. Sí, lo he hecho. Ella dudó y agregó, ¿no es eso un poco excesivo? Fue entonces cuando decidí mostrarle la fotografía. La conservé impresa, a pesar de haberme prometido que estaba lista para dejar atrás a Eleanor. Pero esta no era para ella. Era una prueba. Se la pasé a Donna sobre la mesa. Era la misma imagen del cumpleaños de Sara, con todos los demás aplaudiendo y celebrando, y Eleanor inclinándose hacia mi oído, su boca contorsionada como si escupiera una verdad amarga. Dijo que Sara crecería siendo fea, le dije a Donna directamente. Como yo. Donna miró fijamente la fotografía y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Vi sus ojos recorrer los bordes, los rostros, y el momento congelado de mí a medio sonreír, mi cuerpo tensándose. Esperé una negación. Una evasiva. Seguro que le escuchaste mal. Pero no llegó. No de inmediato. En cambio, habló casi en un susurro, pensé que parecías feliz en esta. Negué con la cabeza lentamente, agotada. ¿De verdad crees que lo estaba? No respondió. Ese silencio rompió algo en ella. No del todo. No lo suficiente como para reconstruir la confianza, pero sí lo bastante como para considerar la posibilidad de que no me lo estaba inventando. Que tal vez, todos esos años en los que se me acusó de ser la sensible, la delicada, la que tenía demasiada emoción y muy poco humor, quizás solo era la que decía la verdad demasiado pronto como para que alguien la creyera. Entonces cayó la bomba. Esa noche, Eleanor hizo una publicación en Facebook. No fue un mensaje privado. No fue una llamada telefónica. Fue un estado público que todos sus amigos, vecinos, ancianas de la iglesia, antiguos compañeros de trabajo y conocidos apenas activos del colegio podían ver. Decía: mi hija ha envenenado mi relación con mi nieta. Recen por mí en este momento tan doloroso. Algunas personas no saben lo que significa la familia hasta que es demasiado tarde. Se compartió 17 veces en la primera hora. La gente comenzó a dejar comentarios, enviándole abrazos y oraciones, así como anécdotas sobre sus propios hijos volviéndose fríos o engreídos y groseros. Algunos incluso mencionaron el perdón. Una mujer escribió: sigues siendo su madre. No te rindas con ella todavía. Lo leí todo en un silencio atónito, sentada en mi cocina con las luces apagadas y la luz del teléfono quemándome los ojos. Me temblaban las manos, por una mezcla de ira, vergüenza, y algo que no lograba identificar. Tal vez duelo, por esa pequeña parte de mí que todavía deseaba que algún día dijera: me equivoqué. No merecías eso. Pero nunca lo haría. En cambio, fue nuclear. Consideré dejar la publicación sin respuesta, permitiéndole hundirse en su propio martirio mientras yo permanecía en silencio. Pero luego me di cuenta de que el silencio era lo que me había mantenido encadenada durante tanto maldito tiempo. Ella se sentía más cómoda hablando en silencio, sin decir nada ante comentarios crueles. Cuando un recuerdo era incómodo, fingíamos que no existía. Esperaban que tomara cada insulto como si fuera una comunión. Así que rompí el silencio con un solo comentario, solo uno. Deberías rezar por la mujer de esa foto, comenté en su publicación. Ya no existe. Por la mañana, había más de 200 comentarios. Algunos la apoyaban. Algunos me apoyaban a mí. Pero los que calaron más hondo preguntaban qué había pasado realmente. Por una vez, ella no tenía el control del relato. Algo cambió en ese lugar de incertidumbre, en el vacío de mentiras bien construidas, porque tal vez la gente no necesitaba saberlo todo. Quizás bastaba con que ya no fuera la única que hablaba. Después de la confrontación final, hay un silencio inusual. Cuando los gritos cesan, el polvo de las redes se asienta, y la puerta que cierras detrás de alguien ya no tiembla, no porque hayan dejado de empujar, sino porque finalmente se rindieron. Esa fue la soledad con la que desperté el jueves por la mañana. Una taza de café en una mano. Sara gateaba por la alfombra de la sala en su pijama de piecitos, su boca comiendo algo invisible, y sus deditos golpeando bloques que ya no se iluminaban como antes. El mundo parecía más callado. No del todo en paz, pero sí vaciado de una forma que nunca antes había sentido.
Era el tipo de silencio que queda después de destripar una casa, y los pisos aún resuenan con lo que alguna vez vivió allí. Llevaba meses pensando en el libro del bebé. Desde que Eleanor apareció con esa bolsa de regalo y Sara se apartó como si su cuerpo supiera que no debía dejar entrar el veneno. Ese día algo hizo clic en mí. Algo esencial y definitivo. No se trataba solo de eliminar a mi madre del presente. Se trataba de negarle el acceso al futuro, asegurarme de que su sombra nunca cruzara la barrera de los recuerdos de Sara. Porque los niños recuerdan más de lo que creemos. Recuerdan el tono de las voces, la rigidez en la mandíbula de su madre, y cómo se tensan las manos cuando suena el teléfono. Yo lo recordaba. Lo recordaba todo. Y no iba a dejar que Sara heredara esa historia de daño. Así que comencé a escribirlo a mano, lo cual se sentía más tradicional y espiritual que teclear. Hice mi propio libro del bebé, con páginas en tonos pastel y preguntas con género. Cuero marrón, papel grueso, encuadernación cosida. Escribí la historia del nacimiento de Sara. Sus deditos enroscándose alrededor de mi pulgar, como si supiera quién era yo. La primera vez que se rió con la cola del perro. Prefería los camotes a las zanahorias. Escribí sobre cómo Rick instaló su cuna en plena noche murmurando entre dientes, y cómo debatimos si poner ruido blanco mientras dormía. Pero no escribí sobre Eleanor. Ni una sola vez. Ni como nota al pie, ni como personaje de fondo, ni como nombre garabateado al lado de los invitados o los regalos. Era un fantasma, y los fantasmas no pertenecen a los libros del bebé. Cada página representaba una pequeña insurrección. Cada línea de tinta era una forma de decir: ya no tienes derecho a vivir aquí. Rick me observó trabajar en él en silencio. No hizo preguntas. No dio sugerencias. Una noche, se acercó, tomó el libro terminado de mis manos, y lo colocó con delicadeza en el estante sobre el cambiador de Sara, como si fuera sagrado. Y tal vez lo era. A la mañana siguiente, Sara fue gateando hacia ese estante, señalando con un dedo regordete. Me miró, sus ojos grandes y ansiosos, y dijo su primera frase completa, no una palabra, una frase. Nanagon. No lloré. No me estremecí. Simplemente sonreí, me agaché a su nivel, y le dije: sí, amor. Lo es. No fue cruel. Ni siquiera fue amargo. Fue la verdad. La más simple. La que no necesita una historia que la respalde. Porque Eleanor no solo había salido de nuestras vidas. Me aseguré de que no pudiera volver. Como un susurro. Un recuerdo retorcido. Un fantasma que finge ser familia. No maté a mi madre. Simplemente removí la idea de ella. Por un tiempo, eso fue suficiente. El silencio se acumuló a nuestro alrededor como polvo en el alféizar de una ventana. Rick y yo empezamos a dormir mejor. Donna mantenía su distancia, sin saber si abrazar el silencio o enfrentarlo. No la presioné en ningún sentido. La ausencia de Eleanor me dio más espacio para respirar, y no tenía ganas de llenarlo con remordimientos pasados o relaciones medio reconciliadas. Pero 6 meses después, llegó una carta. No tenía remitente. No había matasellos que reconociera. El sobre solo tenía mi nombre, escrito con una caligrafía que no veía desde hacía años. Desde que mamá firmaba mis permisos escolares con un garabato largo e irritado. Consideré quemarla. Incluso la sostuve sobre el fregadero un rato, tratando de ver si tenía algo más que papel. Pero la abrí. Había una fotografía adentro. Yo, a los 13. Sin maquillaje, brackets feos, una camiseta enorme, y el cabello grasoso recogido en una coleta. Sonreía, no una sonrisa forzada, sino una genuina, avergonzada, esperanzada. Tuve la impresión de que la persona detrás de la cámara me adoraba. En el reverso, había escrito solo una línea. Nunca fuiste fea. Solo no sabía cómo amar las cosas bonitas. Sin disculpas. Sin explicación, solo una frase, una confesión llena de cobardía. La verdad llega demasiado tarde para importar y demasiado temprano para perdonar. Miré la foto mucho tiempo. No porque la extrañara. No porque pensara que había cambiado. Sino porque quería recordar a la chica de la foto. Quería recordar que, a pesar de todo, aún creía que valía la pena capturarla. Valía la pena verla. No respondí.
No llamé. No publiqué nada. Pero tampoco tiré la foto. La guardé. No por ella. Por mí, para. Gracias por ver. Si no te has suscrito aún, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.